Vamos a hablar hoy de Quevedo. Vamos a hablar, pero de un episodio que incluso creo que lo hemos contado aquí. Alguien me pide que lo cuente de nuevo. No sé cuánto hace, por ahí lo contamos ayer. Quevedo, además de ser un gran poeta, intervino en varias funciones diplomáticas. Era espía, además de haber sido involuntario protagonista de una serie de relatos picarescos que él ni siquiera sospechó. El nombre de Quevedo durante muchos años ha convocado entre nosotros la idea del chiste, del retruque, pero también de lo escatológico, de lo un poquito chancho. Desde luego era un estupendo humorista, Quevedo. Le voy a leer alguna cosa que va a causar sorpresa, por lo menos. Mire esto. Esta es la historia, no la voy a leer, la voy a glosar apenas. La historia de una casa que se muda a otro dueño. Es extraordinario. Una casa que se muda a otro dueño, me encantó. Y este pequeño versito: aquesto Fabio cantaba a los balcones y rejas de Aminta, que aún de olvidarle le han dicho que no se acuerda. Una mina que hasta que hasta no se acordaba de olvidarlo. Es extraordinario. Bueno, además era un poeta notable, pero Borges, a quien estoy leyendo en un artículo sobre Quevedo, humorista, dice que la fase humorística de Quevedo es una continua evasión, un no satisfacer nunca la expectativa, un cambiar de vereda incansable. Pero es que así es el humor. Claro. Ese es el humor. Qué extraordinario, ¿eh? Prometer algo que no se cumple. Ahí hay un tipo que habla mucho y él le dice un hablador plenario. Un hablador plenario. Bueno, al principio del siglo XVII, Quevedo conoció en la corte de Madrid al duque de Osuna y se hicieron amigos. Poco más tarde, Quevedo acompañó a Nápoles al duque, que había sido nombrado virrey de Nápoles. Muy bien. Cuentan que Quevedo se convirtió en primer ayudante del duque de Osuna. Quevedo y de Osuna, colegas en asuntos políticos, también lo eran a la hora de conseguirse minas. Cuando conocían minas, bueno, salían juntos. Ambos tenían tal fama de mujeriegos y de efectivos en sus conquistas que los napolitanos repetían por esos tiempos el versito: entre Quevedo y de Osuna no me han dejado ninguna. No me han dejado ninguna. Quevedo quería en verdad un triunfo político y militar importante para ganarse los favores del rey Felipe III. Entonces comenzó a pensar, junto con el duque, en tomar el poder en Venecia sin consultar al rey de España. Dice, ¿qué te parece si tomamos el poder en Venecia y quedamos fenómenos con el rey? Muy bien, sin consultar al rey, entonces Quevedo reunió a unos mercenarios, entró en tratativas con el Papa para ingresar una escuadra pontificia junto a la militar española que estaría a cargo de Quevedo. Cuentan que el poeta quería instalar al duque de Osuna como nuevo dux veneciano. El plan de Quevedo consistía en atacar durante una gran fiesta tradicional veneciana, el desposorio del mar. En esa fiesta todo el gobierno veneciano desfilaba por los canales. Entonces, mediante un ataque sorpresivo con cientos de hombres disfrazados, Quevedo pensaba tomar prisioneros a los miembros del gobierno. Al comienzo parecía andar todo bien, ¿no? Los agentes napolitanos informaron a Quevedo que ya se habían distribuido los disfraces en Venecia y que el pueblo se preparaba inocentemente para la fiesta. Pero Quevedo ignoraba que el dux tenía por costumbre
disponer una red de espías por todas partes. Y sucedió algo notable. Algunos años antes, en la antigua Venecia, había florecido el mercado de esclavas, y algunas, que eran muy bonitas, ganaban dinero para sus dueños brindando servicios íntimos. En el año 1287, el Consejo Supremo decretó la pena de azotes para las muchachas que practicaran la prostitución en la casa de sus amos. Esta prohibición llevó a que las chicas buscaran otros lugares, por ejemplo, posadas, tabernas, y esto dio origen a las famosas cortesanas de Venecia, que eran en tiempos de Quevedo las más famosas del mundo. Poco después se consideró que lo mejor era confinar a esas mujeres a una zona restringida, como sucedió muchas veces en la historia. Tras muchas búsquedas se estableció esa zona en la barriada llamada Castelletto, cuyo nombre justamente permitía entrar en conversación con las damas, preguntándoles cómo se llamaba esta barriada y haciéndole luego una propuesta. Este barrio, Castelletto, sí señor, ya le entrego, debía cerrarse durante la Semana Santa, pero también en los días de la Virgen, es decir, las festividades religiosas. 6 soldados armados custodiaban el Castelletto y eran conocidos como los gendarmes del amor. En 1416 se dictó una ordenanza para que las muchachas pudieran ser reconocidas fácilmente. Se las obligó a que siempre usaran una blusa amarilla. Citamos a 3 cortesanas famosas: Cornelia Fripo, Julia Mardo y Ángela del Moro. Ellas llegaron a posiciones importantes junto a la corte ducal, si me permiten decirlo de esta manera. Bien, es inútil. En Venecia, en el siglo XVII, se vendían libremente folletos que servían a los forasteros de guía en la vida amorosa de la ciudad, ¿no es cierto? En una de esas guías aparecían los nombres de las minas, incluyendo el precio, servicios que brindaban, como un menú. Fulana de tal, tanto. Recargo crema, tanto. A caballo, tanto. Exactamente. El barrio del amor creció, hubo que crear otro Castelletto. Al gobierno le convenía esta zona de citas. Allí muchos conspiradores hablaban sobre sus futuras hazañas y planes mientras amaban a las prostitutas. ¿Vio cómo es uno? Está amando a la prostituta y dice, voy a hacer un golpe de estado. Sí. Pero sucedía que el gobierno subsidiaba a muchas damas para que informaran al gobierno de posibles conjuras. Y los hombres de Quevedo, que conjuraban junto al poeta, fueron al Castelletto y hablaron hasta por los codos. Así que no una, sino 14 muchachas se presentaron ante los funcionarios del Dux para contar acerca de la visita de los funcionarios disfrazados para tomar Venecia. Los hombres de Quevedo no pudieron intervenir. Los venecianos los estaban esperando. Francisco de Quevedo era uno de los funcionarios disfrazados y vio caer a cada uno de sus compañeros. Supo entonces que habían sido delatados y que a él también lo buscaban. Se puso precio a su cabeza, incluso, pero Quevedo pudo huir. Había ido a las ceremonias estas de los bailongos disfrazado de mendigo y se le ocurrió sostener el papel. Dice la crónica que caminaba torpemente, dormía con un ojo abierto en un umbral, comía sobras y miraba con rostro ajeno las búsquedas de las tropas, que en realidad lo buscaban a él, ¿no? Se hacía el gil con rostro ajeno y mientras tanto estaba muerto de miedo. Se instaló como mendigo 2 meses en el mismo lugar y pasó inadvertido. Cuando las búsquedas se hicieron menos intensas, comenzó a caminar y así llegó a una población cercana en donde pudo embarcarse hacia el sur. En 1618, aunque la expedición fue fallida,
Recibió el hábito de Santiago en honor a su trabajo en Nápoles e incluso a su trabajo fallido en Venecia. Quevedo recordó siempre a Venecia. En el Lince de Italia escribió: Venecia ni se ha de creer ni se ha de olvidar. Su disfraz de mendigo, según le contó al conde de Osuna, solo pudo funcionar en una ciudad que era proclive a los disfraces, que estaba facultada para disimular una desmesura en el vestido, porque la ciudad misma era un disfraz, tras el cual tan solo había un mar. Y esto nos deja la siguiente moraleja: si alguna vez vamos a Venecia con la idea de apoderarnos del gobierno italiano para luego instalar allí una república propia, cuidémonos de no pasar frente al Castelletto, ni mucho menos de hacer comentarios de nuestros propósitos ante las prostitutas de esa barriada. Dedicamos esto a Quevedo, naturalmente, que fue reconocido fácilmente. A las damas no, a aquellas damas buchonas, porque no nos gustan los alcahuetes. En la discoteca buscamos discos de Quevedo y encontramos el tango Pordioseros, en conmemoración de esta prolongada impostura de don Francisco. Escucharemos la versión de Gardel, que como algunos saben es verdaderamente extraordinaria, porque hay unos arpegios en el comienzo absolutamente imposibles de cantar y Gardel los canta. Así, Sí, claro que sí. Vamos a escuchar a don Carlos Gardel en este tango Pordioseros, compuesto en honor a Quevedo.